percepción de seguridad o de inseguridad, en el caso de los cartageneros, está sufriendo un incremento, o sea, es un asunto que está realmente disparado. Yo quiero invitarlos a ustedes y a toda la audiencia a que realmente nos hagamos en este momento unas preguntas para entrar en el análisis de la situación, porque obviamente como ciudad estamos viviendo las consecuencias de una situación de orden público y de seguridad pública, pero debemos mirar también el trasfondo, las causas, qué suscita, qué genera esta situación y por qué tenemos eso hoy como detonante en los niveles que lo tenemos. Entonces, por ejemplo, los cartageneros debemos ser conscientes y revisar cuántas pandillas hoy hay actualmente en la ciudad de Cartagena. También debemos mirar frente a ese, que es uno de los fenómenos, qué acciones se adelantan desde la administración distrital para darle manejo y algún tratamiento a esta población de jóvenes vulnerables que están organizados en los barrios. También cuántos efectivos tiene o cuenta la Policía Nacional en el distrito de Cartagena, la MECAR, en este momento para atender las necesidades de materia de seguridad ciudadana y convivencia en la ciudad, y cuántos ciudadanos protege cada agente que está en turno, ¿sí? ¿Cuánto correspondería? Si somos 1.200.000 habitantes en la ciudad de Cartagena aproximadamente, ¿cuántos policías están en un turno y a cuántos cartageneros puede cubrir la acción de estos policías? ¿Cuántos llamados recibe diario la policía y por qué tipo de situaciones? Bueno, te tengo la respuesta. Perdón, Pao, y hay otra pregunta más. Analicemos. ¿Quiénes y cuándo estamos vinculados a acciones violentas? ¿Quiénes y en qué momento o circunstancia estamos relacionados a actos delincuenciales, o sea, vinculados al delito? ¿Y quiénes y cuándo protagonizan acciones o actos asociados a la inseguridad? Entonces, esas preguntas son el arranque de este análisis situacional que podemos comenzar a revisar entre todos hoy. Este fin de semana se realizaron 2.200 llamadas inoficiosas. 2.200. O sea, imagínate la cantidad de tiempo perdido en vez de estudiar inglés, en vez de leer un libro, en vez de ver de ver algo que te instruya, perder el tiempo marcando el 1, 2, 3. Generando un desgaste institucional. Y que si además hay alguien que sí está viviendo alguna situación grave, no puede entrar la llamada porque yo estoy perdiendo el tiempo ocupando. Entonces también es un llamado a nosotros como los ciudadanos de a pie también a hacer conciencia. Exactamente, hacer conciencia y también pues no diciendo o no realizando estos actos que le quitan también el tiempo a algunos agentes de policía. Así es, miren, en este marco todos estamos involucrados realmente. Siempre que estamos en una crisis o en una situación difícil buscamos un culpable, o sea, esa es nuestra primera reacción, pero tenemos que ver que el tema de seguridad es realmente un tema integral, depende de la acción del Estado, depende de la acción de las autoridades que trabajan a través del Estado, en este caso la policía, que es un cuerpo de acción preventiva para los civiles, y también la ciudadanía. Entonces, en este contexto hay un marco normativo, es el Código Nacional de Policía, Seguridad Ciudadana y Convivencia, que es el 1801 del 2016. Y ese es el marco normativo que regla realmente todo lo que existe normativamente para armonizar las relaciones entre la sociedad civil, entre los ciudadanos, entre las normas de seguridad y todo el tema asociado a convivencia. Sí, también hay un componente importante, digamos, el rol que juega la ciudadanía también para combatir esa delincuencia, y tiene que ver un poco con lo que decía Paola hace un rato sobre las llamadas inoficiosas al número de seguridad de línea de emergencia. También ese rol, porque si bien tenemos un déficit de unidades de policías para cubrir lo que el estándar internacional habla de cuántos policías por cada 100.000 habitantes, si bien
ese rol de información, de prevenir el delito por parte de la ciudadanía juega también un factor importante, y quizá también en Cartagena no hay una conciencia en ese sentido. Bueno, ya lo veíamos en el video como otros pandilleros empiezan a tratar de salvar a su compañero de la mano de las autoridades, y hemos visto, y particularmente he visto otros registros videográficos por parte de la policía donde la comunidad de algunos sectores de la ciudad se ha opuesto y se enfrenta a la policía para que no sea capturado algún presunto delincuente señalado, un joven señalado de algún acto criminal, y es despojado de la mano de las autoridades de la policía, y por supuesto la autoridad sin nada que hacer ante semejante situación. Miren, yo todos los días que escucho tantos casos reviso esto. Cuando uno está en una situación en la que apremia tener presencia inmediata de la policía, ¿en cuántos minutos uno necesita al policía que esté presente en el sitio atendiendo tu llamado? Inmediatamente. Es de manera inmediata. O sea, la acción de la policía, que en el marco jurídico está como preventiva, realmente es una acción inmediata pero reactiva. Llegan ellos a contener el tema delincuencial o el tema de vulneración de la vida de una persona, el atentado, las lesiones personales. Trato de ponerme en el papel y en el lugar de los policías, sin desconocer pues los otros aspectos de este tema, y pienso, si yo fuera policía, trataría de analizar cómo me sentiría yo saliendo a trabajar en una jornada o en un turno, y cuántos temas y cuántos casos enfrentaría, y si realmente como profesional de la institución estaría en la capacidad de resolver todas las situaciones y todos los llamados que van desde de repente una queja por ruido excesivo de un pico que tiene encendido un vecino, o por alguien que está haciendo una quema ilegal, o por alguien que está maltratando un animal, o por una pareja que está riñendo en un hogar, o por la violencia contra un niño, o un asalto, un atraco, una quema, un incendio. Es decir, hay muchos actos en la cotidianidad de perturbación, de perturbación ciudadana, porque se pueden llamar así, que son la queja constante y el material permanente de trabajo de cada uno de los agentes que presta el servicio. Entonces, realmente debemos establecer que en nuestra comunidad hay un trasfondo, y es que existe un desconocimiento de las normas de convivencia, es que existe una carencia de formación en la cultura ciudadana que nos permite también manejar ciertas circunstancias que sí están bajo nuestro control y que podríamos llevar de manera más armónica dentro de la comunidad. Ahora, dentro de esa estrategia que se prevé siempre cuando hay fenómenos tan altos de criminalidad y de inseguridad en las ciudades, siempre se habla de hay que ampliar el pie de fuerza, hay que poner más policías en la calle a patrullar. Y en el caso puntual de Cartagena, ya en otras oportunidades se ha dicho, ¿por qué no ponemos a la Armada a través de la Infantería de Marina a patrullar los barrios? Hay dos partes ahí. Primero, evidentemente el aumento del pie de fuerza no necesariamente es una respuesta contundente a lo que ocurre. Sin embargo, forma parte de ese número variado de estrategias para combatir la delincuencia, pero al parecer todo se limita solo a eso. Sí, realmente. Al parecer. Si vamos sobre esa tesis, ajustándonos completamente a ella, debería existir entonces un agente policial por cada ciudadano. Considero que no existe la posibilidad, porque para 50 millones de colombianos, entonces 50 millones de policías, ¿de dónde los vamos a sacar? Pero partamos de la base, debería existir algunos planes y algunos programas que afianzaran que los ciudadanos fuéramos o estuviéramos más en conocimiento de nuestros derechos, que los reclamamos muchísimo, pero que también estuviéramos al frente con la misma claridad sobre nuestros deberes. Entonces, reclamamos muchos derechos, pero desconocemos y estamos en una posición muy cómoda sobre nuestros deberes. Este es un tema que incide en los temas de convivencia, que son gran parte de la afectación sobre la seguridad ciudadana. Otros elementos que encontramos o otras causas ya son asociadas más
a la criminalidad, al delito. Ya yo les mencioné, les hice una pregunta sobre el tema de pandillas, si ya sabían cuántas existían en Cartagena. Hay más de 50 grupos identificados. ¿De pandillas? Sí, de pandillas. Y esto entonces tendríamos que entrar a mirar los ciudadanos como desde Secretaría del Interior y Secretaría de Participación Ciudadana, exactamente, y en cabeza del señor alcalde, cómo se está manejando la integración y el acercamiento hacia estos grupos, porque pues son grupos de personas vulnerables, correcto, están expuestos, y ahí tiene que entrar justamente una estrategia no solo, digamos, de la institucionalidad policial, sino es un asunto social. Sí, y de lo administrativo. De lo administrativo, hay que actuar de manera social allí, porque es gente que está totalmente expuesta a la criminalidad. Ojo, entendiendo también que gran parte de la culpa de este asunto criminal tiene que ver con el tema del narcotráfico y esas rutas, ese microtráfico que ha permeado en todos los barrios de la ciudad. Miren, nosotros tenemos identificados en el estudio del tema de seguridad y convivencia, pues muchas causas. Es como cuando vas al médico y tienes un padecimiento, un malestar, una enfermedad, el médico va a buscar el origen o la causa de tu problema para poderlo contrarrestar. Las causas de origen social que nosotros tenemos que agudizan el fenómeno de inseguridad, de violencia, el tema delictivo, de la criminalidad, son varias. Una, podemos ver las condiciones de vida de los ciudadanos. Recientemente creo que tú nos puedes comentar qué ha pasado con los estudios que se han hecho sobre la ciudad de Cartagena y el tema de calidad y condición de vida de los habitantes. El otro es la condición de trabajo. ¿Cuántos ciudadanos están empleados o tienen una fuente de ingreso y cuántos están desempleados? El otro es cuántas personas están dentro de las acciones legales y cuántas están incurriendo en el tema de ilegalidad. Entonces decimos, mucha delincuencia, cárceles. Habría que llenar muchas cárceles para que todas las personas fueran a las cárceles y estuvieran recluidas allí. También está el tema de desocupación. ¿Cuántos jóvenes están en deserción escolar? ¿Cuántos jóvenes están en deserción académica? No van a las universidades ni a los institutos técnicos a formarse. ¿Cuántas comunidades hoy están bajo el flagelo del narcotráfico y del microtráfico, que es un fenómeno creciente? El nivel de pobreza, el índice de pobreza, cuántas familias no tienen un ingreso fijo, cuántas familias no pueden acceder a los servicios básicos, la carencia de condiciones para suministrar la seguridad alimentaria, el hambre es otro de los factores generadores de violencia y de inseguridad. El tema de la agenda criminal. La agenda criminal, ¿en qué va? Desde la cultura de tener apologías al delito. Es decir, social y culturalmente existe un fenómeno de crecimiento económico efervescente. Es decir, yo soy un joven y sueño con adquirir una fortuna, por ejemplo, me vuelvo influencer y adquiero una riqueza exorbitante en 1 o 2 años porque me hago viral. O no trabajo en una profesión y proyecto una carrera o busco una trayectoria, sino que aspiro a un crecimiento inmediato. Entonces, coloquialmente solemos decir que quien sube como una palmera baja como un coco. Y estos dichos comunes tienen la sabiduría popular y realmente son una gran verdad. Realmente los procesos de ascenso vienen desde la formación en la familia, donde tú instruyes a tus hijos y a las personas que tienes a tu cargo, forjándolas como seres humanos, a cómo pueden vivir de manera correcta, buena, segura, siendo seres que aporten a la sociedad. ¿Cómo estructuras buenos seres humanos? Entonces tenemos hoy también una influencia muy fuerte a través de redes y de medios sobre muchas producciones que, vuelvo y toco el tema, la apología al delito. Entonces, diosifican y magnifican el tema del dinero, la adquisición fácil del dinero. Entonces yo me convierto en una persona que tiene actividades ilegales para obtener un lucro inmenso en forma muy rápida. Lo que popularmente se le habla como esa cultura traqueta que hay en el país. Cultura traqueta. Entonces, es decir, a la gente le encanta. Sí, y a la gente es algo popular en muchos sectores. Infortunadamente. Y desafortunadamente es un reflejo de los antivalores que hemos adquirido y que estamos haciendo muy comunes en la sociedad. Ese es un tema que realmente es perjudicial
en consecuencias como las que estamos viviendo para todos. Olga, ¿crees que eso también va desde casa? O sea, Absolutamente. Pues en estos días hablaba con un televidente y el televidente hicimos la pregunta que si estaban de acuerdo o no con que el gobierno les pagara un subsidio a estos jóvenes para que dejaran de delinquir. Yo di mi opinión y el señor decía que muchas veces... Bueno, recuerda cuál es tu opinión, va encaminada, que no estás de acuerdo. Mi opinión va encaminada en que yo no estoy de acuerdo que le den un subsidio a estos jóvenes para que dejen de delinquir, sí. Porque para mí es, o sea, yo siento que ellos en algún punto se les va a acabar, para mí no hay que darles dinero, para mí hay que o mano dura o simplemente imponer ciertas cosas. Hombre, si usted quiere cambiar su calidad de vida, estudie. Hay gente que dice, no, es que yo no tengo la oportunidad de estudiar, porque es que yo no tengo plata, porque es que yo no tengo... Mira, manera hay. Mi mamá tiene un dicho que dice, cuando el que quiere besar busca la boca. Y oportunidades es lo que hay. Hace poco tuvimos a las chicas de Confamiliar contándonos sobre respectivas carreras que había, que eran gratuitas para algunos o era a un bajo costo. Entonces, pienso que así como es oferta por parte de Confamiliar, también hay ofertas estudiantiles de muchas personas. Hay páginas donde tú puedes hacer diplomados completamente gratis, y lo digo porque yo lo he hecho completamente gratis. Entonces, pienso que la salida no es darle $1,000,000 porque es además un salario mínimo. Es decir, las personas que salen todos los días a trabajar honestamente y honradamente, o sea, yo pensaría, pues bueno, ¿de qué me sirve a mí ganarme un salario mínimo, salir a solearme, salir a caminar las calles, si yo puedo meterme como que estoy delinquiendo y me voy a ganar el mismo sueldo? Es mi pensamiento. Es decir, no estoy de acuerdo. Entendiendo esa radiografía que bien usted, Olga, nos hace frente a los fenómenos que inciden en ese crecimiento de la delincuencia, sobre todo en población juvenil, ¿cuál es entonces, y pese a la discrepancia que tiene Paola frente a estrategia, cuáles serían entonces estrategias que hay justamente para enfrentar, para acabar de alguna manera este fenómeno, sobre todo en esas poblaciones vulnerables? Pero Olga, lo que yo te iba a decir también es, a veces le dejamos la tarea a la escuela, pero que tanta responsabilidad tienen los padres de educar. Yo le decía al señor, el señor me decía, no, es que solo los que tienen dinero pueden acceder a becas. Mis hermanos son becados y muchas veces nosotros llegábamos a casa y no había almuerzo porque mi papá era un desempleado, o mi mamá en algún momento también quedó desempleada. Entonces nos hemos estructurado de que solamente los ricos tienen posibilidad, y mis hermanos en estos momentos, uno vive en Suiza y el otro está en Estados Unidos, pero por fruto de su esfuerzo, de su estudio, y que además también tuvieron unos padres que sentaron unas buenas bases para que sus hijos no salieran a delinquir. Y aquí un televidente nos envía una imagen que estoy completamente de acuerdo, y se encamina, no tiene nombre, le voy a pedir al productor que coloque la imagen en pantalla, y dice, la vida nos enseña que la escuela nos instruye, pero nos educan en la casa. Correcto. ¿Qué tan de acuerdo estás con esta frase? Y también, ¿qué le falta a muchos padres, a estos padres de estas nuevas generaciones? Porque a nosotros, por lo menos en mi casa, con el cinturón nos hablaban, con la mirada, mi papá nos abría los ojos y yo sabía que cuando se fuera esa visita tenía ahí viene el cuero. limpia, ahí viene, pero asegurada. Entonces, ¿qué tan? Bueno, miren, es un tema, como todo lo humano, es un tema muy amplio y muy complejo. Pero lo primero que quiero decir es que debemos partir de que somos seres humanos imperfectos, pero con todas las capacidades, y venimos con todo el paquete listo para poder tener un potencial maravilloso que se despierte a través de la educación. Así como lo aclaraba el televidente, que me parece magnífica su imagen, efectivamente, nosotros recibimos en las instituciones la formación, pero la educación viene desde el seno, desde la casa. Y sucede que papá y mamá no aprenden en ninguna universidad a hacerlo. Papá y mamá no vienen con un módulo o un formato o un libro
que les indique cómo criar y educar a los hijos. Papá y mamá son dos seres humanos que se unen, que vienen de familias distintas, que entran a una convivencia y comienzan a criar seres humanos y sacarlos a una sociedad. Esa convivencia, esa unión, esa familia reviste muchos elementos internamente. Dos personas que vienen educadas de familia diferente y se unen para conformar una sola familia, tienen que llegar en un estado de madurez y de responsabilidad y de algunas condiciones básicas fundamentales para poder sacar adelante a las personas que dependen de ellos. ¿Qué sucede? Tenemos el embarazo adolescente. Sí. Cuando tenemos chicas y chicos que están siendo padres a los 12, jóvenes, 13, 14 años. El problema no es que sean padres, sino es la edad en la que tienen que asumir semejante responsabilidad. Entonces son niños criando, educando y manteniendo otros niños. Revisemos si estarán en capacidad de hacerlo, si habrán alcanzado el nivel de madurez y responsabilidad para hacerlo. Y cuántos procesos de su vida se cortan por asumir una paternidad y una maternidad en ese momento. Entonces es allí cuando, de acuerdo a la pregunta que también hacía Pao, el gobierno genera estrategias o las administraciones generan estrategias para invertir en la prevención del embarazo adolescente. ¿Sí? Es también donde el gobierno genera estrategias para ampliar la cobertura educativa, es decir, llevar establecimientos o instituciones que se encuentren más cerca de donde viven las personas para que los chicos puedan acceder a tener su formación básica y la secundaria y a salir por lo menos con la base preparados para luego aprender o técnica o tecnológica o profesionalmente un oficio o una carrera para poder desempeñarse en la vida y generar un ingreso. Entonces, frente al tema, Pao, de posibilidades y oportunidades, esos dos padres que están formando una familia y criando chicos tienen que proveer los derechos del niño, ¿sí? Los derechos del niño están consagrados en la ley y sabemos que a un niño hay que brindarle protección, hay que brindarle un techo, hay que brindarle buen trato y hay que brindarle alimento. Esta parte es muy importante. Nosotros tenemos cifras que en Cartagena, ¿cuántos hogares se acuestan con un solo plato de comida al día? ¿Cuántos de esos niños en esos hogares se acuestan sin comer? El desarrollo de los niños es fundamental, sobre todo en la alimentación, para su desarrollo no solo el físico y el cognitivo, el cerebral. Hasta los 11 años la alimentación es un proceso que va enfocado a estructurar el pilar fundamental del ser humano. Por eso vemos programas también en el Estado, en el Gobierno Nacional, que dicen de 0 a 5. 0 a 5. ¿Sí? Por eso vemos programas como el PAE, que es el Plan de Alimentación Escolar, que garantizan que los niños que van a la escuela tengan una ración alimentaria que es ordenada por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, para que los niños tengan garantía de no desmayar de hambre en el colegio y poder prestar atención y poder tener la nutrición balanceada que necesitan, muy elemental, para poder soportar una jornada de 6 o 7 horas de clase, ¿sí? En muchos hogares no cuentan con el alimento. Claro. Entonces, un niño que trae deficiencias nutricionales es un niño que va a tener dificultades para atender, para aprender, para poder desarrollar las actividades en la medida que se le exigen, frente a un niño que sí tenga las condiciones garantizadas. Entonces, cuando nosotros vemos una persona en condición de vulnerabilidad y decimos jóvenes en riesgo, tenemos que mirar no el joven hoy, sino cómo creció el joven. Ahora, un chico de 16, 17 años que esté privado de la libertad y que esté recluido en una fundación donde ellos están realmente tratando de resocializarse, ¿fue un chico que recibió educación en la casa? ¿Fue un chico que contó con papá y mamá? ¿Fue un chico que estuvo libre de entornos violentos? ¿Fue un chico que contó con las raciones alimenticias? ¿Fue un chico que se le brindaron las condiciones de seguridad? ¿O fue un chico maltratado? ¿Fue un chico vulnerado? No solo se educa con lo que los padres imparten, se educa con el ejemplo. Claro. ¿Qué vio ese niño de papá y de mamá? ¿Sí? En el termina siendo una consecuencia. Es una consecuencia. Una consecuencia y no la causa. Y tenemos que ver que a veces el grado de conciencia de acción de un chico de 17, 18 años no es plena en la toma de decisiones, sino más que todo impulsiva, reactiva, inclusive hasta por imitación de conductas de algunos compañeros o de algunos integrantes del grupo, de la pandilla, por la necesidad de aceptación. Todos los seres humanos necesitamos sentirnos que somos parte de,
que somos aceptados por las personas. Y los chicos, cuando no tienen ese espacio en su casa, cuando no se les brinda esa seguridad emocional y psicológica en su casa, tienden a buscarla también en la calle. Entonces es un fenómeno de que las circunstancias que hacen parte de toda esta dinámica de los entornos de las familias también entregan niños a los fenómenos externos. Entregan niños a las bandas, niños a las delincuencias, niños a la prostitución, niños a la explotación, niños al trabajo en menores, que está prohibido, y hay muchos otros fenómenos, inclusive no solamente presenciales, sino digitales, que también están tomando como víctimas a los niños, que son presa fácil de todos estos fenómenos.